está elevado. Si está normal, decimos alcalosis respiratoria no compensada o descompensada. Y si está aumentado, perdón, si está disminuido, entonces alcalosis respiratoria parcialmente descompensada. Ahora, lo que quiero que tengan cuidado aquí es lo siguiente, es con los términos. Algunos docentes hablan del término parcialmente compensado, pero la realidad es que las preguntas que les suelen hacer en los exámenes simplemente hablan de compensado, y es que ahí está la trampa. ¿Por qué? Ustedes van a ver la pregunta que les hacen, por ejemplo, ¿no? Ven que está el pH menos de 7.35, ¿ok? Saben que es una acidosis. Después, ¿qué hacen? Van a ver el bicarbonato. El bicarbonato está disminuido, ¿ok? Entonces ustedes piensan ahí acidosis metabólica. Ahora, ¿qué tienen que determinar? Si está compensada, si está descompensada o si es mixta. Entonces van a ir a ver la presión de CO2. Y por ejemplo, eh, ven que el bicarbonato y ven que el PCO2 está disminuido. Entonces ustedes dicen, entonces es una acidosis metabólica parcialmente compensada, ¿ok? Tanto en la acidosis como en la alcalosis, ¿no? Hasta ahí. Acidosis metabólica o alcalosis metabólica parcialmente compensada, ¿ok? Pero ¿dónde está la trampa? Y es que en las alternativas es muy probable que no les pongan ese término, parcialmente compensado. Les ponen o compensado o descompensado. Entonces ustedes dicen, pucha, entonces no hay clave, no hay alternativa. No. Si ustedes determinan que es una acidosis metabólica parcialmente compensada, ustedes regresan a ver el pH. Así sea acidosis o sea alcalosis. Regresan a ver el pH. ¿Por qué? Porque para que sea una acidosis o una alcalosis, o llámese, ya sea respiratoria, metabólica, pero que sea compensada, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿O qué es lo que tiene que haber? Que el pH esté dentro de rangos normales. Solo se considera compensado si el pH está dentro de rangos normales. Esa es la trampa que a veces vienen en los exámenes. ¿Ok? Porque ustedes ven, ¿no? Ven acidosis, pueden ver, y la verdad es que esto falla en algunos algoritmos, porque ustedes ven, ¿no? Acidosis o alcalosis. Después ven allá HCO3 disminuido, acidosis metabólica. Aumentado, alcalosis metabólica. Van a ver el PCO2 y está disminuido también. Entonces dicen, ya, parcialmente compensado. Entonces, en las claves ustedes ponen y ven, pero no dice parcialmente compensado. Ven o compensado o descompensado. Y ustedes piensan, será compensado, pero no, en realidad es descompensado. Porque la condición para que ustedes digan que es compensado es que el pH esté dentro de rangos normales. ¿Ok? Eso aplica tanto en acidosis, ya sea metabólico-respiratoria, igual en alcalosis metabólico-respiratoria. ¿Ok? Esa es la condición para que ustedes en las preguntas de examen digan que, que se está hablando de una compensación. ¿Ok? Y aquí también les he puesto, para cuando les pase las diapositivas, un pequeño cuadro de resumen, lo pueden encontrar en internet si desean, igual lo he puesto acá. Como ustedes ven, estas son las alteraciones primarias, que fue lo que primero vimos. El pH en la acidosis obviamente va a estar disminuido, en la alcalosis aumentado, y estas son las alteraciones compensatorias. ¿Ok? Ahora, con todo lo que tenemos aquí, con el algoritmo, si es que lo han entendido bien, el tema de la compensación, los términos, no sé que al principio quizás pueda ser un poco difícil entenderlo, porque puede variar dependiendo de lo que encontremos en el examen y la verdad es que en la práctica clínica diaria no puede variar. Y eso lo vamos a ver ahorita. Con todo esto, si lo entienden bien, van a poder contestar el 90% de las preguntas. Y justamente acá tengo una. La pregunta es, ¿qué tipo de alteración tiene un paciente con la gasometría arterial pH 7.25, bicarbonato de 15 miliequivalentes por litro y PCO2 de 30 milímetros de mercurio? ¿Alguien se anima a responder, chicos? Así rápido para avanzar. ¿Alguien se anima a responder?
Puede escribir, puede prender su micrófono si desea, no sé. Bueno, vamos a desarrollar la pregunta. Tenemos, nos pregunta el tipo de alteración, ¿no? El tipo de alteración ácido básico. Tenemos el pH, lo primero que tienen que ver, 7.25. Es acidosis, ¿ok? Tenemos una acidosis porque está debajo de 7.35. ¿Qué es lo siguiente que ven? Bicarbonato. ¿Cuál es el rango normal de bicarbonato? 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Y acá nos dan 15 miliequivalentes por litro, es decir, el bicarbonato está disminuido. Tenemos una acidosis con un bicarbonato disminuido, entonces acidosis metabólica. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que ver? Si está compensada, parcialmente compensada, si es mixto o si está descompensada. Entonces, ¿qué vemos después? El PCO2. El PCO2 nos da 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el rango normal de PCO2? De 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces está disminuido. Entonces ustedes ven acidosis con bicarbonato disminuido y PCO2 disminuido, acidosis metabólica parcialmente compensada. Pero ustedes aquí no ven que diga parcialmente compensada, no, dice compensada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver después, si es que no vemos la clave? Regresar al pH. ¿El pH se encuentra dentro del rango normal? No. Entonces, sería netamente una acidosis metabólica. ¿Ok? Ahora, con esto van a poder responder ese otro 10% de las preguntas que les pueden estar haciendo. Tenemos que hablar de lo que es el exceso o también el déficit de base, que en palabras simples es la concentración de base que hay en sangre. ¿Ok? Cuando hablamos de base, recordemos, hablamos del bicarbonato. El bicarbonato es la principal base que nosotros tomamos en cuenta en el análisis dentro de las alteraciones ácido-básicas. Entonces, el exceso de base esperado sería según esta fórmula. Concentración de bicarbonato más 10 por pH menos 7.4 menos 24. ¿Ok? Ahora, si ustedes hacen el cálculo, dependiendo del rango que yo les he dado, el rango normal de, de bicarbonato, ¿no? Que es 24 más menos 2 miliequivalentes, van a ver que si hacen el cálculo mediante esta fórmula, van a encontrar que los rangos van de más 2.5 a menos 2.5 miliequivalentes. Redondeando, más 2, más menos 2 miliequivalentes por litro. Entonces, algunas bibliografías les va a decir de más 2 de más 6 a menos 2, pero en realidad esto es lo que se suele utilizar para función de exámenes, ¿no? Y es lo más aceptado. Ahora, obviamente, cuando hay un exceso de base, bueno, o la base, la concentración de la base va a incrementar en lo que es la alcalosis metabólica, estamos hablando de carbonato, y va a disminuir cuando haya una acidosis metabólica. ¿Ok? Esto más que todo para que lo tengan en cuenta, a veces no les dan el valor del bicarbonato, o bueno, es también para otro tipo de preguntas que les pueden estar preguntando, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta esta forma. Y el anion gap, esto sí es bastante importante, es bastante preguntado también en exámenes como ENAM, en exámenes así también de la facultad. Me acuerdo que me preguntaban, creo que hubo una o dos preguntas en el examen. El anion gap, también conocido como brecha aniónica o hiato aniónico, es básicamente la diferencia, en palabras simples, la diferencia entre cationes y aniones, es decir, entre positivo y negativo. ¿Ok? El anion gap es mayormente utilizado, y lo van a ver en la bibliografía que consulten, para determinar las causas de acidosis metabólica. Ustedes, cuando vean acidosis metabólica, van a tener que pensar sí o sí en anion gap. Entonces, el rango o el anion gap se calcula mediante la siguiente fórmula. Esto sí lo van a tener que aprender, que es la concentración de sodio menos, es decir, el positivo, o sea, el ion sodio es el principal exponente de lo que hablamos de iones positivos o cationes dentro de sangre, ¿no? Menos los negativos, que serían en este caso el bicarbonato y el cloro. Y esa fórmula nos da el anion gap. ¿Cuál es el valor o el rango normal del anion gap? De 10 a más o menos 2 miliequivalentes por litro. Es decir, de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Entonces, la acidosis metabólica va a poder ser
de anión gap aumentado o anión gap normal, entre comillas. O sea, lo que vamos a observar aquí, ¿no? Vamos a observar, ¿no? El sodio. En este gráfico es bastante fácil de entender. Tenemos la concentración de sodio, por ejemplo, 142 microletros por litro, del cloro 108 y del bicarbonato 14, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que falta para eh, tener, o digamos, mantener estable tanto cationes y aniones, que sería el anión gap? 20. Entonces, ¿cuál es el rango normal? De 8 a 12. Pero entonces tenemos un anión gap aumentado. Entonces, si se dan cuenta acá también van a hablar mucho de anión GABA aumentado o también acidosis metabólica normoclorémica, porque el cloro todavía se encuentra dentro de rango normal. En cambio, cuando hablamos de un anión GAP que se encuentra dentro de rangos normales, pero vamos a ver que el sodio se encuentra aumentado, entonces vamos a hablar de una acidosis metabólica con anión GAP normal o acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ok? Esos son los términos que se suelen utilizar. Entonces, ¿por qué es importante el anión GAP? Porque nos ayuda a determinar las causas de acidosis metabólica. En las preguntas para función de examen, en las preguntas que le pueden hacer, puede que les den el valor del potasio también, entonces en ese caso usarían esta fórmula: sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, ¿no? Si es que la pregunta les brinda el dato, ¿no? Del potasio. Si no, no hay problema, puede ser netamente con el sodio. Igual los valores normales entre 8 y 11. Entonces, aquí, bueno, ven que hay una memotecnia, ¿no? Para cuando les den anión gap elevado o anión gap normal. Lo común en estas preguntas de anión gap es que la pregunta eh, les dé los valores de los electrolitos y ustedes tengan que hacer el cálculo y determinar si se trata de una acidosis con anión gap aumentado o anión gap normal. Entonces, tienen que saber esta fórmula. Y después, el otro tipo de preguntas que les puede hacer sobre acidosis metabólica es sobre la etiología, dependiendo de si es anión gap elevado o anión gap normal. Si es elevado, tenemos la memotecnia Goldmark, que, bueno, luego tendrán tiempo de aprendérsela, pero aquí lo que quiero que recuerden, que anión gap elevado se asocia con aumento del lactato, ¿ok? Acidosis láctica, también con falla renal, uremia y cetoacidosis. ¿Y dónde hay cetoacidosis? En los diabéticos. Entonces, eh, tienen que relacionar ahí, ¿no? Y también, muy importante que recuerden, también asociado con el consumo de aspirina, de salicilatos. ¿Ok? Eso, bueno, pueden hacerlo mediante la memotecnia, pero esos son los que quiero que recuerden ahora. Anión GAP elevado, cetoacidosis, aspirinas, falla renal, uremia y acidosis láctica. Y por otro lado, si es anión GAP normal, lo más común que suelen preguntar, diarreas. Si tiene diarrea, si tienen fístulas, enfermedad renal crónica, etc. Eso también luego, con las diapositivas, lo van a poder aprender las memorias. Y aquí tenemos un par de preguntas. eh, ya, sobre lo que estábamos viendo anteriormente también. Vamos a desarrollarlo porque sí está un poco largo. Tenemos mujer de 45 años de edad con sepsis de foco gastrointestinal. Se tienen los siguientes resultados, ¿no? Tenemos el pH, el ozono, el CO2, el bicarbonato, sodio, potasio, cloro. Ya. Y nos dice, el diagnóstico gasométrico es acidosis metabólica, puntitos, con anión GAP, puntitos. Es decir, tenemos que saber si es una acidosis metabólica compensada o descompensada, y con anión GAP si está alto o normal, ¿no? Recordemos, no hay anión GAP bajo, así que básicamente ya descartaron una clave. Entonces, empezamos. Tenemos pH 7.26. Por debajo de 7.35 tenemos una acidosis. ¿Qué es lo que vemos después de la acidosis? HCO3, acidosis metabólica. Ya sabemos eso, tenemos después que ver el PCO2. PCO2, 32. ¿Cuál es el rango normal? De 35 a 45. Está disminuido. Disminuido PCO2 y disminuido HCO3, estamos hablando de una acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿Pero qué les he dicho yo? Que vemos las alternativas y no hay el término parcialmente compensado, que sería lo correcto. Entonces, ¿a dónde debemos observar nuevamente? El pH. ¿El pH en qué está? Está disminuido, no está dentro de rangos normales. Entonces, hablaremos que está descompensado. Entonces, tenemos una acidosis metabólica descompensada.
Ahora, calculemos el anion gap. El anion gap, ¿cuál es su rango normal? De 8 a 12 milliequivalentes. ¿Ok? Entonces, calculamos 128, que es el sodio, más el potasio, 3, 131, menos 96 del cloro, más 10 del bicarbonato, son 106. 131 menos 106 nos da 25. ¿Cuál es el rango normal de anion gap? Entre 8 y 12. Entonces tenemos un anion gap elevado y una acidosis metabólica descompensada. Listo. Y el último punto que quiero también compartirles es las etiologías con respecto a cada una de las acidosis y alcalosis. También es muy común que pregunten esto. Por ejemplo, la acidosis respiratoria suele asociarse a todas aquellas alteraciones que estén asociadas con la pared torácica o de los músculos respiratorios. Pueden ser afecciones neurológicas, periféricas, o también enfermedades pulmonares intrínsecas, como puede ser el EPO. ¿Ok? Todas esas alteraciones neurológicas, intrínsecas, pueden estar dando acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, por otro lado, es cualquier causa de hiperventilación. ¿Ok? Y cuál es una pregunta bastante común que le suelen hacer es grandes alturas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy común que cuando viajamos a la sierra o a una ciudad a gran altura, empecemos a hiperventilar, que no es lo mismo que taquipnia, por si acaso. Son una respiración prolongada, tanto expiración como inspiración prolongadas, para poder eliminar todo ese CO2. Entonces, eh, grandes alturas, es decir, si la pregunta les dice el paciente viajó a Cajamarca y empieza así, ¿no? ¿Cuál sería la alteración ácido básica más común? Alcalosis. Ustedes tienen que pensar automáticamente en alcalosis. Acidosis metabólica, para eso tenemos las mnemotecnias de la Neon Gap, ¿no? Ya vimos el GOLMAP y también la otra para Neon Gap normal. Eso ya lo pueden ver después. Y para alcalosis metabólica pueden ser dos causas: sobrecarga alcalina, es decir, ingestión de bases, de bicarbonato, o también pérdida de hidrogeniones, ya sea por vómitos, quemaduras o diuréticos. Aquí lo que quiero que recuerden es vómitos y diuréticos. Si le dice paciente con vómitos persistentes, ustedes tienen que usar alcalosis metabólica. Si le dice paciente empezó a tomar diuréticos tiacídicos o diuréticos en general, alcalosis metabólica. ¿Ok? Es lo principal que tienen. Entonces acá recordar principalmente grandes alturas, alcalosis. Vómitos o diuréticos, alcalosis respiratoria si es grandes alturas, vómitos diuréticos si es alcalosis metabólica. ¿Ok? Si le dice diabético, por lo que vimos en el anion gap, ¿no? Acidosis metabólica. ¿Ok? Si le dice, por ejemplo, paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedad pulmonar intrínseca, acidosis respiratoria. ¿Ok? Y tenemos dos preguntas más ya para terminar. Tenemos gestantes con vómitos persistentes de 15 días de evolución, acude a emergencia y se solicita AGA pH 7.45, bicarbonato 30 miliequivalentes por litro, PCO2 44 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el trastorno ácido básico? A ver, chicos, ¿alguien se anima a contestar? Para la primera, ¿alguien si quiere prender el micrófono o escribir en el chat? Les doy 10 segundos. La E. Ya, perfecto. Es la E. ¿Por qué? Porque dice vómitos persistentes, ¿no? Alcalosis metabólica. Ahora, si ya no nos acordamos de los vómitos, analicemos el AGA. pH 7.45 dentro del rango normal, o mejor dicho, dentro del límite superior. ¿Ok? Entonces, eso nos pone a pensar en algo. Bicarbonato, tenemos 30 miliquevalentes por litro. Lo normal es que se encuentre en de 22 a 26 miliquevalentes por litro. Entonces, bicarbonato aumentado. ¿Ok? ¿Dónde está el bicarbonato aumentado? En la alcalosis metabólica. ¿Ok? Por más que el pH esté en 7.45, el bicarbonato está aumentado y eso nunca va a cambiar. Si el bicarbonato está aumentado, pensamos en alcalosis metabólica. ¿Ok? Si el pH está en 7.45, puede
que se trata de una alcalosis metabólica compensada, ¿ok? Entonces, aquí, así no sé. No, acá me equivoqué, perdón, chicos. Es alcalosis metabólica, chicos. Acá coloqué mal la, la clave. ¿Ok? Es una alcalosis metabólica. Recuerden, vómitos, alcalosis metabólica, igual lo pueden analizar mediante el agua. ¿Ok? La segunda pregunta dice, varón de 58 años viaja a Machu Picchu presentando cefalea intensa, náuseas, vómitos y sensación de falta de aire. ¿Cuál es el estado ácido base esperado? ¿Alguien que se anime a responder? La E. Alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque dice que viaja a Machu Picchu. ¿Ok? Recuerden, alturas, alcalosis respiratoria. Listo, chicos. Eso es todo lo que preparé por el día de hoy. Como les digo, acá hay estos temas se estudian más que todo por medio de los algoritmos que les he mostrado. Ustedes, bueno, ese es el algoritmo que he preparado yo. Si ustedes desean, pueden revisar, hay infinidad de algoritmos en Internet en varios artículos. Si ustedes pueden entender alguno mejor, como les digo, suele siempre haber discordancias entre las preguntas que hacen en el examen, bueno, la práctica clínica diaria, ¿no? He tratado de enfocarlo lo más posible en su examen. No sé si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna duda con respecto al tema que quieran que repita. Si no, bueno, eso sería todo con mi parte. Muchas gracias a ustedes, chicos. Buenas noches.